A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La confusión. Jonathan Clayton se ajustó la corbata mientras caminaba por los relucientes pasillos de Clayton Industries, la firma de consultoría tecnológica que construyó desde cero en los últimos 15 años. A sus 38 años, había logrado todo lo que soñó de niño en el lado pobre de Detroit: éxito, respeto y, lo más importante, una familia por la que moriría. Su teléfono vibró con un mensaje de su esposa, Christy. Apps. Agarré tu maletín por error. La lonchera de Emma está en tu coche. Lo siento, cariño. Jonathan se rió entre dientes, negando con la cabeza. Incluso después de 8 años de matrimonio, Christy todavía tenía esa cualidad despistada y encantadora que lo había atraído al principio. No se parecía en nada a los calculadores socios de negocios con los que trataba a diario. Era cálida, espontánea y completamente devota de su hija, Emma. Había conocido a Christy Shelton en una gala benéfica 5 años después de que su primera esposa muriera en un accidente de coche. Christy estaba de voluntaria, radiante en un sencillo vestido azul, preocupándose genuinamente por la causa en lugar de hacer contactos como todos los demás. Había sido un soplo de aire fresco después de años de duelo y soledad. Cuando ella aceptó su propuesta, después de solo 6 meses de noviazgo, Jonathan se sintió el hombre más afortunado del mundo. Ahora, con Emma de 10 años sana y feliz, y su negocio prosperando, la vida parecía perfecta. Demasiado perfecta, a veces. Jonathan había aprendido temprano que las cosas buenas no duraban para siempre, pero apartaba esos pensamientos. Esto era diferente. Esta era su familia. Señor Clayton, su asistente llamó a la puerta de su oficina. Su cita de las 11 está aquí. Hazlos pasar, Mary. Jonathan sacó la lonchera rosa brillante de Emma de su maletín, sonriendo ante las pegatinas de unicornio que ella había pegado por todas partes. La dejaría en su escuela después del almuerzo. Su reunión con Kenneth Lynch se suponía que era rutinaria para discutir los sistemas de seguridad de la nueva consulta privada de Kenneth. Kenneth había sido uno de los mejores cirujanos de trauma de la ciudad antes de que una demanda por negligencia médica lo obligara a jubilarse anticipadamente. Ahora estaba iniciando un servicio médico de conserjería para clientes adinerados, del tipo que valoraba la discreción por encima de todo. Jonathan. Kenneth entró con su característico y firme apretón de manos. A sus 52 años, todavía se movía con la confianza de un hombre que había salvado miles de vidas. Qué bueno verte. ¿Cómo está la familia? No me puedo quejar. Emma está creciendo como la mala hierba. Y Christy está hablando de redecorar la cocina otra vez. Jonathan señaló la lonchera en su escritorio. Hablando de Emma, Christy accidentalmente empacó esto en mi maletín esta mañana. La expresión de Kenneth cambió al instante. El color se desvaneció de su rostro mientras miraba fijamente la lonchera, sus manos temblando ligeramente. La transformación fue tan dramática que Jonathan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Kenneth, ¿qué pasa? Kenneth se acercó al escritorio, su formación médica activándose mientras examinaba la lonchera sin tocarla. Jonathan, necesito que me escuches con mucha atención. No dejes que nadie más toque esto. No lo abras. Necesitamos ir por Emma y ir al hospital de inmediato. ¿De qué estás hablando? Es solo una lonchera. No puedo explicar todo ahora mismo, pero la vida de tu hija podría estar en peligro. Ese residuo alrededor de la cremallera. Lo he visto antes. No es comida. Créeme, Jonathan. Puede que haya perdido mi licencia, pero no he perdido mi habilidad para reconocer el veneno. La palabra golpeó a Jonathan como un golpe físico. V-I-N-I-N o signo de interrogación. Eso es imposible. Christy preparó ese almuerzo esta mañana. Ella nunca. No estoy acusando a nadie todavía, interrumpió Kenneth, su voz urgente pero profesional. Pero ese residuo cristalino blanco es consistente con compuestos de arsénico. Un veneno de la vieja escuela, insípido, inodoro cuando se prepara adecuadamente. Si alguien ha estado introduciendo pequeñas dosis a lo largo del tiempo. La mente de Jonathan se aceleró. Emma había estado cansada últimamente quejándose de dolores de estómago. Christy la había llevado a 3 médicos diferentes,
todos los cuales dijeron que era solo una fase de crecimiento o estrés de la escuela. Pero, ¿y si no lo era? Llamaremos a la policía, dijo Jonathan, alcanzando su teléfono. Todavía no. Kenneth le agarró la muñeca. Si tengo razón en lo que estoy viendo, esto ha estado ocurriendo durante meses, quizás más. Quien quiera que esté haciendo esto es inteligente, paciente y tiene acceso regular a Emma. Necesitamos pruebas y necesitamos a Emma a salvo primero. Un movimiento en falso y podrían escalar. Jonathan sintió que su mundo se tambaleaba. Todo lo que creía saber, todo en lo que confiaba, de repente se sentía incierto. Pero Kenneth tenía razón en una cosa. La seguridad de Emma era lo primero. ¿Qué hacemos? Vamos al hospital. Tengo un amigo en toxicología que me debe un favor. Haremos análisis de sangre a Emma. Haremos que analicen esta lonchera adecuadamente. Una vez que sepamos con seguridad a qué nos enfrentamos, planearemos nuestro próximo movimiento. Jonathan agarró sus llaves, su mente ya cambiando al modo enfocado y estratégico que lo había hecho exitoso en los negocios. Pero esto no se trataba de márgenes de beneficio o cuota de mercado. Se trataba de la vida de su hija. Mientras se dirigían al ascensor, Jonathan no podía quitarse la sensación de que su vida perfecta estaba a punto de hacerse añicos. Y en algún lugar en el fondo de su mente, una terrible sospecha comenzaba a formarse. Una que aún no estaba listo para enfrentar. Capítulo 2. El diagnóstico. Emma Clayton se sentó en la cama del hospital, balanceando las piernas y parloteando emocionada sobre las geniales máquinas de la sala de emergencias. A sus 10 años poseía el ingenio rápido y la curiosidad de Jonathan, pero afortunadamente no había heredado su tendencia a preocuparse por todo. Para ella, esto era una aventura. «Papi, ¿por qué viniste a buscarme a la escuela?» La señora Peterson dijo que había una emergencia familiar, pero todos parecen estar bien. Los ojos brillantes de Emma se movían entre Jonathan y Kenneth, quien hablaba en voz baja con la Dra. Lynette Levy, la jefa de toxicología del hospital. Jonathan forzó una sonrisa, pasando los dedos por el cabello oscuro de Emma. Solo quería asegurarme de que te sintieras bien, cariño. ¿Has estado cansada últimamente, recuerdas? A veces papá se preocupa demasiado. Eso es lo que mamá siempre dice, se rió Emma. Dice que me envolverías en plástico de burbujas si pudieras. El comentario inocente golpeó a Jonathan como una daga. Christy, su amada y devota esposa, que se preocupaba constantemente por Emma, la llevaba a todas las citas médicas, preparaba sus comidas con un cuidado obsesivo. La misma mujer que había empacado la lonchera que Kenneth creía que contenía veneno. La Dra. Levy se acercó con un portapapeles y una sonrisa amable. Era una mujer de unos 40 años con ojos amables y el comportamiento de alguien que da noticias difíciles. Emma, vamos a hacer unas pruebas rápidas, ¿de acuerdo? Igual que cuando donas sangre en la campaña de la escuela, pero aún más fácil. Mientras el personal médico trabajaba eficientemente alrededor de su hija, el teléfono de Jonathan vibró con otro mensaje de Christy. ¿Cómo estuvo tu reunión con Kenneth? Compra leche de camino a casa. El cereal favorito de Emma para mañana. La normalidad casual del mensaje le revolvió el estómago a Jonathan. O su esposa era una mujer inocente, llevando a cabo su rutina diaria, o era una sociópata capaz de envenenar a su hija mientras enviaba mensajes sobre el cereal del desayuno. Kenneth regresó de su conversación con la Dra. Levy, con expresión sombría. Tendremos resultados preliminares en 1 hora. También les pedí que analizaran el contenido de la lonchera. Jonathan, necesitamos hablar en privado. Salieron al pasillo, lejos del alegre parloteo de Emma. La formación médica de Kenneth era evidente en cómo entregaba la información clínica precisa, pero no sin compasión. He estado pensando en los síntomas de Emma en los últimos meses. La fatiga, los problemas estomacales, las náuseas intermitentes que los médicos no podían explicar. Si alguien ha estado administrando pequeñas dosis de arsénico a lo largo del tiempo, causaría envenenamiento crónico por arsénico. Los síntomas serían sutiles al principio, fácilmente descartados como enfermedades infantiles o estrés. ¿Pero por qué? La voz de Jonathan era apenas un susurro. ¿Por qué alguien querría hacerle daño a Emma? Es solo una niña.
Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero Jonathan, necesito hacerte algunas preguntas difíciles. ¿Quién tiene acceso regular a la comida de Emma? ¿Quién prepara sus comidas? ¿Christy se encarga de la mayor parte de la cocina? Pero ella ama a Emma como si fuera su propia hija. Son increíblemente cercanas. Incluso mientras decía las palabras, Jonathan se dio cuenta de lo ingenuas que sonaban. Era un hombre que había construido su carrera analizando datos, detectando patrones que otros pasaban por alto. Sin embargo, había estado ciego a lo que podría estar sucediendo en su propia casa. Y los seguros de vida, los arreglos financieros. Si algo le pasara a Emma o a ti, la sangre de Jonathan se heló. Emma es mi única heredera. Si algo me pasa a mí, el negocio, la casa, todo. Christy sería la tutora del patrimonio hasta que Emma cumpla 18. Pero se detuvo mientras las implicaciones lo golpeaban. Pero si Emma muriera antes de alcanzar la mayoría de edad, ¿quién heredaría? Christy. La palabra salió como una confesión. Como mi esposa, heredaría todo si Emma no estuviera viva para reclamarlo. Kenneth asintió sombríamente. Estamos hablando de millones, ¿verdad? Más cerca de 20 millones entre la valoración del negocio y los activos. Jonathan se sintió enfermo. Pero Kenneth, no lo entiendes. Christy no es una cazafortunas. Firmó un acuerdo prenupcial que no le da casi nada si nos divorciamos. Y ha sido la madrastra perfecta para Emma. Estuvo allí para cada rodilla raspada, cada obra de teatro escolar, cada pesadilla. La madrastra perfecta, repitió Kenneth pensativamente. Jonathan, en mis años como cirujano de trauma, aprendí que las personas más peligrosas son a menudo las que parecen más cariñosas. Entienden cómo manipular la confianza, cómo estar por encima de toda sospecha. Ladra. Levi se acercó con una tableta en sus manos, su expresión confirmando los peores temores de Jonathan. Señor Clayton, me temo que tenemos resultados preocupantes. La sangre de Emma muestra niveles elevados de arsénico consistentes con una exposición crónica. Los niveles no son inmediatamente mortales, pero indican una ingestión regular durante varios meses. El pasillo pareció girar alrededor de Jonathan. Su familia perfecta, su hermosa vida. Todo estaba construido sobre una mentira. En algún lugar de su casa, alguien en quien confiaba había estado asesinando lentamente a su hija. El contenido de la lonchera también dio positivo para compuestos de arsénico mezclados en lo que parecen ser galletas caseras, continuó la DRA. Levi, tendremos que informar esto a las autoridades y mantener a Emma bajo observación. No, la palabra salió más fuerte de lo que Jonathan pretendía. Doctora, aprecio su preocupación, pero necesito tiempo para manejar esto adecuadamente. La seguridad de Emma es mi prioridad, pero si involucramos a la policía ahora, sin pruebas sólidas, corremos el riesgo de alertar a quien quiera que esté haciendo esto. Kenneth puso una mano en el hombro de Jonathan. Tiene razón, Lynette. Si esto es doméstico y el perpetrador se asusta, podrían escalar o desaparecer. Necesitamos ser estratégicos. Ladra. Levi pareció incómoda, pero asintió. Puedo mantener a Emma en observación bajo el pretexto de investigar su fatiga crónica. Eso te da quizás 48 horas antes de que esté legalmente obligada a involucrar a los servicios de protección infantil. 48 horas para demostrar que su esposa estaba tratando de matar a su hija. 48 horas para proteger a Emma mientras reunía pruebas que podrían enviar a Christy a prisión por intento de asesinato. Mientras Jonathan miraba a través de la ventana a Emma, que ahora estaba coloreando en un libro para colorear del hospital y tarareando suavemente para sí misma. Sintió que algo frío y decidido se asentaba en su pecho. El esposo y padre amoroso todavía estaba allí, pero por debajo el empresario despiadado que se había abierto camino para salir de la pobreza estaba despertando. Christy había cometido un error fatal. Había amenazado a su hija y Jonathan Clayton nunca perdía cuando algo realmente importaba. Capítulo 3. Comienza la investigación. Jonathan se sentó en su BMW fuera de la escuela de Emma, observando a otros padres recoger a sus hijos. Padres normales con problemas normales, batallas con los deberes, prácticas de fútbol, qué hacer para la cena. Envidió su dichosa ignorancia. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Christy y una serie de mensajes de texto cada vez más preocupados.
¿Dónde están? Emma no está en la escuela. Jonathan, por favor, llámame. Estoy asustada. La escuela dijo que recogiste a Emma por una emergencia médica. Llámame ahora. Tendría que enfrentarla pronto. Pero primero, necesitaba entender a qué se enfrentaba. Kenneth había tenido razón sobre ser estratégico. Si Christie era culpable, era lo suficientemente inteligente como para haber cubierto sus huellas cuidadosamente. Necesitaba pruebas, no sospechas. Su teléfono sonó. Jonathan, estoy en mi antiguo hospital realizando pruebas adicionales en la sangre, dijo Kenneth sin preámbulos. Jonathan, esto es peor de lo que pensábamos. Los niveles de arsénico sugieren una administración durante al menos 6 meses, posiblemente más. Esto no es impulsivo, es un asesinato planeado y metódico. 6 meses. El agarre de Jonathan en el volante se tensó. Hace 6 meses fue cuando Christie había sugerido que aumentaran la póliza de seguro de vida de Emma. Solo para estar seguros, había dicho, dada tu historia familiar de enfermedades cardíacas. Hay algo más. Hice que un amigo en la oficina del forense sacara algunos registros. ¿Recuerdas al primer esposo de Christie? La sangre de Jonathan se heló. Me dijo que murió de un ataque al corazón. Era viuda cuando nos conocimos. Gerald Shaltan, de 34 años, murió de un paro cardíaco súbito. Pero aquí está la parte interesante. El paro cardíaco puede ser inducido por envenenamiento con arsénico si se administra en dosis más grandes. Los síntomas imitan la insuficiencia cardíaca. Las piezas encajaban con una claridad espantosa. Lo ha hecho antes. Supone peor. Gerald tenía una póliza de seguro de vida sustancial. Christie cobró $200,000 después de su muerte. No se realizó autopsia porque había estado viendo a un cardiólogo por dolores en el pecho en las semanas previas a su muerte. Jonathan cerró los ojos, recordando cómo Christie le había contado entre lágrimas la muerte súbita de su primer esposo, cómo había sido tan joven y asustada. La había abrazado mientras lloraba, le había prometido que nunca más tendría que enfrentar la pérdida sola. He sido un tonto, susurró. No, has sido un esposo y padre amoroso. Ella es buena en esto, Jonathan. Probablemente ha estado perfeccionando su técnica durante años, pero cometió un error con Emma. El envenenamiento por arsénico en niños se presenta de manera diferente que en los adultos. Los síntomas eran más difíciles de enmascarar. El teléfono de Jonathan vibró con una llamada entrante de Christie. La rechazó, su mente corriendo a través de las implicaciones. Kenneth sí ha estado envenenando a Emma durante 6 meses. ¿Por qué acelerar? Quizás se está impacientando. Quizás le preocupa que la descubran. O quizás está planeando pasar a ti a continuación y necesita a Emma fuera del camino primero. El pensamiento envió hielo a través de las venas de Jonathan. ¿Cuántas noches Christie le había llevado café a la cama? ¿Cuántas comidas caseras le había elogiado? ¿Cuántas veces le había agradecido a Dios por traer a una mujer tan cariñosa a su vida y a la de Emma? Necesito llegar a casa, dijo Jonathan. Hacer el papel del esposo y padre preocupado. Pero primero, necesito que me ayudes con algo. Lo que sea. Quiero equipo de vigilancia, cámaras, dispositivos de grabación. Necesito documentar todo lo que haga de ahora en adelante, y lo necesito esta noche. Jonathan, eso es arriesgado. Si encuentra el equipo, no lo hará. He estado instalando sistemas de seguridad durante 15 años. Sé cómo esconder cámaras, pero necesito más que eso. Necesito entender todo su plan. 20 minutos después, Jonathan entró por la puerta principal de su casa suburbana, un monumento a todo lo que había trabajado para construir. Los suelos de madera que Christie había insistido en tener, la isla de la cocina, donde preparaba las comidas familiares, las fotos de familia que bordeaban el pasillo. Todo se sentía como el decorado de una elaborada actuación. Jonathan, gracias a Dios. Christie corrió hacia él con lágrimas corriendo por su rostro. A sus 32 años, seguía siendo hermosa de la manera que primero había captado su atención. Cabello rubio, ojos azul brillante, el tipo de belleza saludable que gritaba confianza. ¿Dónde está Emma? ¿Qué pasó? La escuela no me dijo nada. Su actuación fue impecable. Si Jonathan no hubiera visto los resultados del análisis de sangre, podría haber creído que su pánico era genuino. Está bien,
dijo con cuidado, observando su rostro en busca de cualquier señal. Solo algunas pruebas de rutina que el Dr. Matthews quería hacer. Se queda a pasar la noche en observación. ¿Observación de qué? Los ojos de Christie se abrieron de par en par. Jonathan, me estás asustando. ¿Emma está enferma? Es grave. Creen que podría ser una deficiencia de vitaminas lo que causa su fatiga. Nada que ponga en peligro su vida, pero quieren hacer un panel completo. La mentira salió con facilidad, perfeccionada por años de negociaciones, donde revelar demasiado significaba perder ventaja. El alivio inundó el rostro de Christie, seguido rápidamente por lo que parecía una genuina preocupación maternal. ¿Una deficiencia de vitaminas? Pero he sido tan cuidadosa con su nutrición. Le doy suplementos todas las mañanas con el desayuno. Suplementos. Jonathan archivó ese detalle. El médico dijo que a veces los niños no absorben las vitaminas adecuadamente. No es tu culpa, cariño. Christie lo rodeó con sus brazos y Jonathan tuvo que resistir el impulso de apartarse. Su perfume familiar, la suavidad de su cabello contra su mejilla. Todo lo que una vez lo consoló ahora se sentía como una trampa. Estaba tan asustada de que le hubiera pasado algo, susurró Christie. No puedo imaginar la vida sin Emma. Ella lo es todo para mí. Las palabras eran perfectas, exactamente lo que una madrastra amorosa debería decir. Pero Jonathan las escuchó de manera diferente ahora. No como expresiones de amor, sino como mentiras diseñadas para mantener su tapadera. Esa noche, después de que Christie se acostara temprano con un dolor de cabeza por estrés, Jonathan trabajó metódicamente por toda la casa. Pequeñas cámaras entraron en los marcos de los cuadros, dispositivos de grabación en las rejillas de ventilación, sensores de movimiento en las áreas donde Christie preparaba la comida. Por la mañana, cada habitación estaría bajo vigilancia. Dejó la habitación de Emma para el final. De pie en la puerta, mirando la cama donde su hija debería estar durmiendo a salvo, Jonathan sintió una rabia como nunca antes había experimentado. Christie no solo lo había traicionado, había amenazado lo único en su vida que importaba más que respirar. Mientras instalaba la última cámara detrás de la estantería de Emma, Jonathan le hizo una promesa silenciosa a su hija. Christie pensaba que estaba tratando con un viudo afligido, desesperado por compañía y fácilmente manipulable. No tenía idea de que había elegido depredar a alguien que había luchado para salir de la pobreza a través de pura determinación y pensamiento estratégico. El acto del esposo amoroso continuaría hasta que tuviera suficientes pruebas para destruirla por completo. Pero por debajo, Jonathan Clayton se estaba preparando para la guerra. Capítulo 4. Recopilando pruebas. A la mañana siguiente, Jonathan se sentó frente a Christie en la mesa del desayuno, estudiando a la mujer con la que había compartido cama durante 8 años. Se movía a través de su rutina matutina con una eficiencia practicada. El café preparándose, los huevos friéndose, las tostadas dorándose a la perfección. La imagen de la tranquilidad doméstica. Pensé en llevarle a Emma unas galletas caseras cuando la visitemos hoy, dijo Christie, sacando ingredientes de la despensa. Las de chispas de chocolate que le encantan. Jonathan casi se atraganta con su café. Las mismas galletas que habían dado positivo en arsénico. Es un detalle de tu parte, logró decir. Pero el hospital tiene reglas bastante estrictas sobre la comida de fuera. Algo sobre alergias y contaminación. Oh, la mano de Christie se congeló en el tarro de harina por una fracción de segundo. Claro, debería haberlo pensado. La microexpresión fue tan breve que Jonathan podría haberla pasado por alto si no hubiera estado observando atentamente. Decepción. Frustración. La mirada de alguien cuyo plan había sido frustrado. Quizás podríamos pasar por la tienda de regalos en su lugar, sugirió Jonathan. Comprarle algunas revistas o un peluche. La sonrisa de Christie regresó al instante. Perfecta idea. ¿Sabes cuánto le gustan esos tontos juguetes de unicornio? Después del desayuno, Jonathan besó a Christie para despedirse y se dirigió a la oficina, dejándola con su rutina diaria.
pero en lugar de ir a Clayton Industries, condujo a un estacionamiento a 6 cuadras de distancia, donde Kenneth esperaba con una computadora portátil y equipo de vigilancia. Las cámaras están activas, dijo Jonathan, acomodándose en el asiento del pasajero del sedán de Kenneth. Deberíamos poder monitorear todo lo que hace. Kenneth abrió la transmisión de vigilancia en su computadora portátil. Múltiples pantallas mostraban diferentes ángulos de la casa de los Clayton. Cocina, sala de estar, dormitorio de Emma, incluso el garaje. Esto se siente mal. Espiar a tu propia esposa. Ella no es mi esposa, dijo Jonathan sombríamente. Es una depredadora que ha estado viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama y asesinando lentamente a mi hija. Cualquier sentimiento que tuviera por la mujer que creí que era murió ayer. En la pantalla, observaron a Christie moverse por la casa, ordenando con precisión mecánica. Nada inusual hasta que entró en la habitación de Emma y se sentó en la cama, sosteniendo uno de los peluches de Emma. «Mira su cara», murmuró Kenneth. La expresión de Christie había cambiado por completo. Desapareció la cálida sonrisa maternal que siempre lucía cerca de Jonathan y Emma. En su lugar había algo frío, calculador. Miró alrededor de la habitación con el desapego de alguien que evalúa el valor de una propiedad. «Jesús», respiró Jonathan. No ama a Emma en absoluto. Todo es un acto. Los psicópatas son excelentes actores, dijo Kenneth. Estudian las respuestas emocionales normales y las imitan perfectamente. Pero cuando creen que nadie está mirando. Christie se levantó y se dirigió al tocador de Emma, sacando ropa y sosteniéndola como si verificara las tallas. Luego abrió el joyero de Emma, un pequeño carrusel de madera que tocaba una versión metálica de Para Elise, y examinó el contenido con la misma expresión calculadora. Está haciendo un inventario, se dio cuenta Jonathan, como si estuviera planeando qué hacer con las cosas de Emma después. Su teléfono sonó, interrumpiendo el pensamiento. El identificador de llamadas mostraba al detective Stuart Ray un contacto con el que había trabajado en asuntos de seguridad corporativa. Jonathan lo había llamado antes pidiendo una consulta no oficial. Stuart, gracias por devolver la llamada. Jonathan, recibí tu mensaje sobre necesitar consejo en un asunto familiar delicado. ¿Puedes ser más específico sobre qué tipo de ayuda necesitas? Jonathan miró a Kenneth, quien asintió alentadoramente. Tengo razones para creer que alguien cercano a mi familia planea dañar a mi hija. Necesito saber qué tipo de pruebas se sostendrían en un tribunal. Hubo una pausa. Jonathan, si tienes amenazas creíbles contra un menor, debes informar esto de inmediato. Puedo tener una patrulla en tu casa en 10 minutos. Es más complicado que eso. La persona de la que sospecho ha sido muy cuidadosa, muy metódica. Si nos movemos demasiado rápido, podríamos no tener suficientes pruebas para una condena. ¿Estamos hablando de violencia doméstica? Abuso infantil. Intento de asesinato, dijo Jonathan en voz baja. Envenenamiento. Otra pausa. Más larga esta vez. Jesús, Jonathan. ¿De quién estamos hablando aquí? Mi esposa. El silencio se alargó hasta que Jonathan se preguntó si la llamada se había cortado. Finalmente, Stuart habló, su voz cuidadosamente profesional. Jonathan, las acusaciones de asesinato conyugal son serias. Extremadamente serias. Los estándares de evidencia son altos. ¿Y si te equivocas? No me equivoco. Tengo análisis de sangre que muestran arsénico en el sistema de mi hija y muestras de comida que dan positivo. Lo que no tengo es prueba de quién lo ha estado administrando. Entonces necesitamos pruebas en video, patrones de comportamiento documentados, motivos financieros claramente establecidos. Y Jonathan, necesitamos estar absolutamente seguros. Las acusaciones falsas en un caso como este pueden destruir vidas. ¿Y la vigilancia? Si puedo documentar que prepara comida envenenada, obtenida legalmente con una cadena de custodia adecuada, eso sería significativo. Pero necesitarías atraparla en el acto y necesitarías testigos que pudieran testificar sobre lo que observaron. Después de terminar la llamada, Jonathan miró el monitor de vigilancia. Christie se había trasladado a la cocina y estaba preparando lo que parecía una lista de compras. La normalidad de la escena era surrealista. Necesitamos que lo intente de nuevo, dijo Jonathan de repente, envenenar la comida de Emma. Kenneth pareció alarmado.
Jonathan, eso es increíblemente peligroso. Si algo sale mal, Emma no volverá a casa hasta que tengamos pruebas sólidas. Pero Christie no lo sabe. Por lo que ella sabe, Emma será dada de alta hoy o mañana. Querrá continuar con su plan. ¿Y si no muerde el anzuelo? La expresión de Jonathan se endureció. Entonces me aseguraré de que lo haga. Christie se casó conmigo por mi dinero, Kenneth. Ha sido paciente, metódica, pero también es codiciosa. Si puedo hacerle creer que necesita acelerar su cronograma. ¿Qué estás pensando? Voy a decirle que voy a cambiar mi testamento, que estoy preocupado por la salud de Emma y quiero establecer un fideicomiso que ignore a Christie por completo si algo nos sucede a Emma y a mí. Hacerle pensar que su ventana de oportunidad se está cerrando. Kenneth negó con la cabeza. Estás jugando con fuego, Jonathan. Si se siente acorralada, podría hacer algo desesperado. Bien, dijo Jonathan fríamente. La gente desesperada comete errores. Y cuando Christie Shelton cometa su error, estaré listo. En el monitor, Christie se había trasladado a la computadora en la oficina de la casa. Jonathan no podía ver la pantalla, pero su postura sugería que estaba investigando algo intensamente. Me pregunto qué estará buscando, reflexionó Kenneth. Jonathan tuvo la terrible sensación de que sabía exactamente lo que su esposa estaba investigando, y no eran deficiencias de vitaminas. Capítulo las 5. La trampa está servida. Jonathan llegó a casa esa tarde con un ramo de flores y una historia cuidadosamente construida. Encontró a Christie en la cocina preparando lo que parecía ser un festín, la lasaña favorita de Emma, pan de ajo y pastel de chocolate. ¿Qué es todo esto?, preguntó, dejando las flores en la encimera. Christie le sonrió radiante. Pensé que deberíamos tener la comida favorita de Emma lista para cuando vuelva a casa mañana. La pobrecita debe estar tan asustada en ese hospital. La preocupación maternal en su voz era perfecta. Si Jonathan no hubiera visto las imágenes de vigilancia de su fría calculación en la habitación de Emma, podría haberse conmovido por su aparente devoción. En realidad, de eso quería hablarte, dijo Jonathan, aceptando su beso en la mejilla. Los médicos quieren mantener a Emma unos días más. Están preocupados por algunas irregularidades en sus análisis de sangre. El rostro de Christie se arrugó de preocupación. ¿Irregularidades? ¿Qué tipo de irregularidades? Jonathan, no me estás contando todo, ¿verdad? Probablemente no sea nada serio, mintió Jonathan con suavidad. Pero me hizo pensar en nuestro futuro, en asegurarme de que Emma esté protegida pase lo que pase. Se dirigió al botellero y seleccionó una botella del Chardonnay favorito de Christie, interpretando el papel del esposo considerado. Llame a Gerard Spencer. Quiero actualizar mi testamento. Christie se quedó muy quieta. ¿Actualizarlo cómo? Bueno, con Emma teniendo problemas de salud, quiero asegurarme de que haya provisiones en caso de que le suceda algo antes de que llegue a la edad adulta. Jonathan observó atentamente el rostro de su esposa mientras abría el vino. Estoy pensando en establecer un fideicomiso caritativo. Si Emma no sobrevive para heredar, el dinero va a hospitales infantiles en lugar de... Dejó la frase en el aire, fingiendo detenerse antes de decir algo hiriente. En lugar de a mí, terminó Christie, su voz apenas un susurro. Christie, no es eso lo que quise decir. Solo quiero asegurarme de que la memoria de Emma sea honrada si ocurre lo peor. Lo entiendes, ¿verdad? La máscara se deslizó por un momento. Jonathan captó un destello de algo vicioso en los ojos de su esposa antes de que se recompusiera. Por supuesto, lo entiendo. Emma siempre debe ser lo primero. Pero Jonathan podía ver las ruedas girando detrás de su sonrisa perfecta. Acababa de amenazar todo por lo que ella había estado trabajando durante 6 meses. Si Emma moría ahora, Christie no obtendría nada. ¿Necesitaba a Emma viva el tiempo suficiente para que Jonathan muriera primero? ¿O necesitaba acelerar su cronograma drásticamente? ¿Cuándo te reunirás con Gerard?, preguntó Christie casualmente mientras removía la salsa para la lasaña. Mañana por la tarde. Pensé en firmar el testamento actualizado y luego visitar a Emma. Quizás podrías venir conmigo a verla. Por supuesto. La extraño mucho. La voz de Christie estaba cargada de falsa emoción. Solo quiero que esté en casa y sana.
Esa noche, Jonathan yacía en la cama, escuchando la respiración de Christie, preguntándose cuántas noches había dormido junto a una asesina sin saberlo. Cuando estuvo seguro de que estaba dormida, se deslizó silenciosamente fuera del dormitorio y revisó su sistema de vigilancia. Kenneth se había posicionado en una furgoneta al otro lado de la calle, monitoreando las transmisiones y grabando todo. Jonathan le envió un mensaje de texto, fase 1 completa. Mordió el anzuelo. La respuesta llegó de inmediato: Jonathan, por favor, ten cuidado. ¿Y si intenta envenenarte a ti también? Jonathan había considerado esa posibilidad. Christie podría decidir que eliminarlo a él primero sería más eficiente que continuar matando lentamente a Emma, pero contaba con su naturaleza metódica. Había pasado meses perfeccionando el envenenamiento de Emma. No querría arriesgarse con un enfoque diferente con él, a menos que estuviera desesperada. A la mañana siguiente, Christie estuvo inusualmente atenta. Le preparó su desayuno favorito, lo besó 2 veces al despedirse y le recordó que le diera su amor a Emma. La actuación fue impecable, pero Jonathan notó que había preparado un almuerzo extra, un termo de sopa, por si Emma se siente con ganas de comer algo de casa. El hospital realmente no permite comida de fuera, le recordó Jonathan. Lo sé, pero quizás las enfermeras hagan una excepción. Es solo sopa y ha estado comiendo tan mal últimamente. Jonathan tomó el termo sin discutir, sabiendo que sería analizado en menos de 1 hora. Si Christie lo había envenenado, tendría la evidencia que necesitaba. En el hospital, ladrá. Levi confirmó lo que Jonathan sospechaba. La sopa contiene suficiente arsénico para causar un daño grave, posiblemente la muerte, si se consume en su totalidad. Ya no está siendo sutil. Está escalando porque amenacé con cambiar mi testamento, explicó Jonathan. Necesita a Emma muerta antes de mañana por la tarde. O se arriesga a perderlo todo. Kenneth se unió a ellos en la sala de conferencias, con aspecto demacrado por una noche de vigilancia. Lo tenemos todo grabado, Jonathan. Ella preparando la sopa, añadiendo lo que parecía polvo de un pequeño bagel. Incluso su expresión mientras lo hacía. Es un asesinato frío y calculado. ¿Es eso suficiente para un arresto?, preguntó Ladrá. Levi. Es suficiente para presentar cargos, respondió Kenneth. Pero Jonathan, una vez que actuemos sobre esto, no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro de que estás listo? Jonathan miró a través de la ventana a Emma, que estaba leyendo en su cama de hospital, completamente ajena a que su madrastra había estado intentando matarla sistemáticamente durante meses. Su hija parecía pálida y cansada, pero viva, a salvo. He estado listo desde el momento en que descubrí lo que le estaba haciendo a Emma, dijo en voz baja. Pero quiero asegurarme de que nunca pueda hacerle daño a otro niño. Necesitamos que confiese, que admita lo que le hizo a su primer esposo también. ¿Cómo planeas hacer que eso suceda? La sonrisa de Jonathan era fría y depredadora, dándole exactamente lo que ella cree que quiere. Sacó su teléfono y marcó a casa. Christie respondió al primer timbrazo. Jonathan, ¿cómo está Emma? ¿Le gustó la sopa? Christie, tienes que venir al hospital de inmediato. Ha sucedido algo. El pánico inundó su voz. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Está bien, Emma? Solo llega aquí lo más rápido que puedas. Habitación 314 del ala pediátrica. Colgó sin decir otra palabra, sabiendo que Christie interpretaría su tono abrupto como devastación. Pensaría que Emma había muerto, que su plan finalmente había funcionado. Y cuando llegara al hospital, esperando consolar a su afligido esposo, encontraría al detective Stutray esperándola con esposas. La trampa estaba servida. Ahora todo lo que Jonathan tenía que hacer era ver a su esposa caer en ella. Capítulo 6. La confrontación. 37 minutos después de la llamada de Jonathan, Christie irrumpió por las puertas del hospital con lágrimas corriendo por su rostro y desesperación en sus ojos. Se había vestido a toda prisa, zapatos que no combinaban, un suéter al revés, la imagen de una madre devastada corriendo al lado de la cama de su hija. Jonathan la observó acercarse desde el final del pasillo, flanqueado por el detective Ray y Kenneth. Su actuación era digna de un Oscar. La carrera tropezante, los sollozos ahogados, la forma en que se aferraba a su bolso como si fuera un salvavidas. Si no supiera la verdad, podría haber creído que estaba genuinamente aterrorizada por el bienestar de Emma. Jonathan. Christie lo alcanzó y se arrojó a sus brazos.
¿Qué pasó? Por favor, dime que Emma está bien. Por favor, dime que va a estar bien. Por encima de su hombro, Jonathan hizo contacto visual con el detective Ray, quien asintió levemente. Todo se estaba grabando. Christie, dijo Jonathan con cuidado, necesitamos hablar. No quiero hablar. Quiero ver a Emma. ¿Dónde está? ¿Por qué no me dices lo que pasó? Está a salvo, dijo Jonathan, liberándose suavemente de su abrazo. Pero tenemos algunas preguntas sobre su estado. Por primera vez, Christie pareció notar la presencia del detective Ray. ¿Preguntas? No entiendo. ¿Quién es este? Detective Stuart Ray, señora. Me gustaría hablar con usted sobre la enfermedad de su hija. Madrastra, corrigió Christie automáticamente y luego pareció darse cuenta de cómo sonaba eso. Quiero decir, Emma no es mi hija biológica, pero la amo como si lo fuera. Haría cualquier cosa por esa niña. Estoy seguro de que sí, dijo el detective Ray secamente. Señora Clayton, ¿sabe usted que Emma ha estado sufriendo de envenenamiento por arsénico? El color se desvaneció del rostro de Christie tan completamente que por un momento Jonathan pensó que podría desmayarse. Pero su reacción fue incorrecta. En lugar de sorpresa o confusión, vio miedo y cálculo parpadeando detrás de sus ojos. ¿Envenenamiento por arsénico? Eso es imposible. ¿Cómo pudo? ¿Dónde habría estado expuesta al arsénico? Eso es lo que estamos tratando de determinar, respondió el detective Ray. ¿Puede pensar en alguien que quisiera hacerle daño a Emma? ¿Alguien con acceso a su comida o bebida? La mente de Christie claramente estaba acelerada. No, por supuesto que no. Todos aman a Emma. Es solo una niña. Esto debe ser algún tipo de error. Jonathan dio un paso adelante. Christie, también analizamos la sopa que me enviaste esta mañana. Contenía suficiente arsénico para matar a un adulto y mucho menos a una niña de 10 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Christie pasó por un ciclo de expresiones: sorpresa, confusión, dolor, traición, como si estuviera audicionando diferentes emociones para ver cuál funcionaba mejor. Eso es imposible, susurró finalmente. Yo misma hice esa sopa desde cero. No hay manera. A menos que alguien le añadiera arsénico después de que la hicieras, sugirió el detective Ray. Los ojos de Christie se iluminaron. Sí, eso debe ser. Alguien debe haberla manipulado. Pero ¿quién haría algo así? Kenneth habló por primera vez. Señora Clayton, el envenenamiento por arsénico no ocurre de la noche a la mañana. Los niveles en la sangre de Emma sugieren una exposición regular durante meses. ¿Puede pensar en alguien que haya tenido acceso a la comida de Emma durante tanto tiempo? Yo. Christie miró a su alrededor salvajemente como si buscara una ruta de escape. Preparo la mayoría de las comidas de Emma. Pero la señora de la limpieza de Jonathan viene 2 veces por semana y está la cafetería de la escuela y... Christie. La voz de Jonathan cortó su divagación. Algo en su tono la hizo congelarse. Cuando lo miró, debió haber visto la verdad en sus ojos porque toda su actitud cambió. El acto de madre frenética se desvaneció, reemplazado por algo más duro y calculador. Lo sabes, dijo en voz baja. Sé que has estado envenenando lentamente a mi hija durante 6 meses. Sé que mataste a tu primer esposo de la misma manera. Sé que te casaste conmigo por dinero y planeabas asesinarnos tanto a Emma como a mí para heredar todo. Christie enderezó los hombros. Y por primera vez desde que Jonathan la conocía, vio su verdadero rostro. Frío, inteligente, completamente sin remordimientos. No puedes probar nada de eso, dijo con calma. El detective Ray levantó su teléfono, que había estado grabando toda la conversación. En realidad, sí podemos. Tenemos vigilancia por video de usted preparando la sopa envenenada esta mañana. Tenemos registros financieros que muestran su investigación sobre los activos y las pólizas de seguro de Jonathan. Y tenemos el testimonio de los médicos sobre la muerte sospechosa de su primer esposo. Gerald murió de un ataque al corazón. Nunca hubo ninguna sugerencia de juego sucio. Ahora la hay, interrumpió Kenneth. Hice exhumar su cuerpo ayer. Los niveles de arsénico en su cabello y médula ósea cuentan una historia bastante interesante, señora Clayton. ¿O debería llamarla señora Shelton? Noto que nunca cambió legalmente su nombre. Por primera vez, un pánico genuino parpadeó en los ojos de Christie, pero se recuperó rápidamente, volviéndose hacia Jonathan con lágrimas que parecían casi reales. Jonathan, por favor, tienes que creerme. Amo a Emma.
Te amo a ti. Nunca les haría daño. Envenenaste a nuestra hija, dijo Jonathan secamente. Le diste galletas con arsénico y la viste enfermarse cada día más. La abrazaste cuando lloraba por el dolor de estómago que tú causaste. Eso no es. Yo no. Investigaste la toxicidad del arsénico en la computadora de nuestra casa. Compraste polvo de arsénico blanco usando un nombre falso y lo hiciste entregar en un apartado postal. Has estado practicando el asesinato durante 6 meses perfeccionando tu técnica. La máscara de Christie finalmente se rompió por completo. Las lágrimas se detuvieron, su postura se enderezó. Cuando habló, su voz era helada. Te crees muy listo, ¿verdad, Jonathan? El brillante hombre de negocios que construyó un imperio de la nada. Pero fuiste tan fácil de manipular, tan desesperado por una madre para tu preciosa Emma que nunca te molestaste en investigar mi pasado a fondo. En realidad, sí lo hice, respondió Jonathan. Después de que Emma se enfermó, hice una investigación muy exhaustiva. Christie Shelton no existe, ¿verdad? Tu verdadero nombre es Christine Marlowe y estuviste casada 3 veces antes de Gerald. 2 de esos esposos también murieron en circunstancias misteriosas. La conmoción en el rostro de Christie fue genuina esta vez. Eso es imposible. Borré mis huellas. No lo suficiente. ¿Realmente pensaste que construiría un negocio exitoso siendo descuidado? Sé de Robert Martínez en Phoenix que murió de un ataque al corazón a los 31. Sé de David Kimenzi Etl que tuvo una reacción alérgica fatal a mariscos a los que nunca había sido alérgico. Sé del dinero del seguro que cobraste cada vez. El detective Ray dio un paso adelante con las esposas. Christine Marlowe queda arrestada por intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato y sospecha de asesinato en las muertes de Gerald Shelton, Robert Martínez y David Kim. Mientras las esposas se cerraban, Christine miró a Jonathan con un odio manifiesto. No tienes idea de lo que has hecho. Siseo, Emma nunca estará a salvo. Tengo amigos, conexiones. Esto no ha terminado. Jonathan se acercó más, su voz mortalmente silenciosa. Sí, ha terminado. Y si alguien que conoces siquiera mira mal a mi hija, los destruiré de la misma manera que te destruí a ti. Sistemáticamente, completamente y sin piedad. Mientras el detective Ray se llevaba a Christine, Jonathan sintió una mano en su hombro. Kenneth sonreía sombríamente. Su acabó, Jonathan. Emma está a salvo. Jonathan observó hasta que las puertas del ascensor se cerraron detrás de la mujer que había compartido su cama y su vida mientras planeaba asesinar a su hija. La mujer que creía amar nunca había existido, pero aún no había terminado del todo. Christine tenía razón en una cosa. Podría tener conexiones, personas que podrían amenazar la seguridad de Emma en el futuro. Y Jonathan Clayton nunca había sido el tipo de hombre que deja cabos sueltos. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. 3 días después del arresto de Christine, Jonathan se sentó en la oficina de su casa, revisando archivos que el detective Ray le había compartido extraoficialmente. La investigación de Christine Marlowe había revelado una red de cómplices, facilitadores y posibles futuras víctimas que era más profunda de lo que nadie había sospechado inicialmente. Emma ya estaba en casa, recuperando el color a medida que el arsénico abandonaba lentamente su sistema. Había hecho sorprendentemente pocas preguntas sobre la repentina ausencia de Christie, aceptando la explicación de Jonathan de que su madrastra había estado enferma y necesitaba irse para recibir tratamiento. Los niños, había aprendido Jonathan, eran notablemente adaptables cuando su mundo se volvía más seguro. Kenneth llamó y entró sin esperar permiso. Durante la última semana, su relación profesional había evolucionado hacia algo parecido a una amistad, forjada en la crisis y el respeto mutuo. Tengo noticias, dijo Kenneth, acomodándose en la silla frente al escritorio de Jonathan. Buenas y malas. Dame las malas primero. Christine ha sido liberada bajo fianza. $2 millones pagados por alguien que se hace llamar M Enterprises. No podemos rastrear la empresa. Está enterrada bajo capas de corporaciones fantasma y cuentas en el extranjero. La mandíbula de Jonathan se tensó. Y las buenas noticias.
La investigación del detective Ray ha descubierto al menos a otras 6 mujeres que siguen el patrón exacto de Christine. Identidades falsas dirigidas a viudos adinerados con hijos, envenenando lentamente a los miembros de la familia por el dinero de la herencia. Es una operación organizada, Jonathan. Christine no trabajaba sola. ¿Qué tan organizada? Kenneth abrió su computadora portátil y le mostró a Jonathan un complejo diagrama de conexiones. Lo que estamos viendo es una sofisticada red de asesinatos por encargo que se especializa en infiltración a largo plazo y métodos de muerte lenta. Se dirigen a hombres ricos con hijos, insertan operativas como parejas románticas, luego eliminan sistemáticamente a los herederos y finalmente al objetivo principal. Jonathan estudió el diagrama, su mente de negocios, analizando automáticamente la estructura. En realidad, es brillante. El envenenamiento lento parece una enfermedad natural. Los viudos afligidos se vuelven a casar rápidamente y no investigan a fondo a sus nuevas esposas. Para cuando alguien sospecha de asesinato, la operativa ha desaparecido con el dinero del seguro. Christine era una de sus mejores, continuó Kenneth. 3 operaciones exitosas antes que tú. Más de $6 millones en seguros cobrados y herencias. La red se lleva un porcentaje y proporciona nuevas identidades, documentación e investigación de objetivos. ¿Quién la dirige? Alguien con recursos y conexiones en la aplicación de la ley, la medicina y las finanzas. Alguien que puede falsificar documentos, manipular informes de autopsia y hacer desaparecer a la gente cuando es necesario. Jonathan se reclinó en su silla, procesando las implicaciones. La amenaza de Christine sobre tener amigos de repente parecía mucho más creíble. Incluso si iba a prisión, la red seguiría operativa y Emma siempre sería un objetivo potencial. El detective Ray no puede tocarlos, ¿verdad?, preguntó Jonathan. No a través de los canales oficiales. Demasiadas jurisdicciones, demasiadas conexiones internacionales. Llevaría años construir los casos y para entonces la mayoría de las pruebas habrían sido destruidas. Pero extraoficialmente, Kenneth sonrió sombríamente. Ray está frustrado. Se hizo policía para proteger a la gente. Y ver una red como esta operar con impunidad le molesta. Si alguien, hipotéticamente, desmantelara esta organización por medios privados, podría ser lento en investigar. Jonathan se levantó y caminó hacia su ventana, mirando su césped perfectamente cuidado donde Emma jugaba con su amiga de la calle de al lado. Su hija se veía feliz, sana, viva. Todo lo que Christine había intentado quitarle. Kenneth, necesito que entiendas algo sobre mí. No construí Clayton Industries jugando limpio o siguiendo reglas que no servían a mis intereses. Cuando alguien amenaza lo que es mío, no llamo a abogados ni espero al sistema de justicia. Me encargo del problema yo mismo. ¿Qué estás pensando? Jonathan se volvió para enfrentar a su amigo. Estoy pensando que esta red ha tenido éxito porque se dirige a víctimas que no se defienden. Viudos afligidos, niños enfermos, personas que confían en que el sistema los protegerá. Pero yo no estoy de luto y no confío en el sistema. Sacó su teléfono y buscó en sus contactos hasta que encontró el número que buscaba. Lucas Driscoll había sido su enlace militar durante los primeros contratos de defensa de Clayton Industries. Un hombre que pasó de las fuerzas especiales a la consultoría de seguridad privada. Si alguien podía ayudar a Jonathan a desmantelar una red de asesinatos, sería Lucas. Lucas, soy Jonathan Clayton. Necesito tu ayuda con una situación sensible. Se requiere una resolución permanente. La conversación fue breve, codificada y costosa. Cuando Jonathan colgó, Kenneth lo miraba con una mezcla de admiración y preocupación. No solo vas tras Christine, ¿verdad? Christine está bajo custodia. Será condenada y pasará el resto de su vida en prisión. Pero la red que la entrenó, la apoyó y le permitió asesinar a mi hija. Siguen operativos, siguen apuntando a familias, siguen convirtiendo a personas como mi esposa en armas. Jonathan, de lo que estás hablando es de justicia por mano propia. Es ilegal, peligroso, y si te atrapan. Si me atrapan, Emma crece sin un padre, pero viva. Si no hago nada, crece mirando por encima del hombro el resto de su vida sin saber nunca cuándo podría aparecer la próxima Christine. Kenneth guardó silencio por un largo momento.
¿Qué necesitas de mí? Conocimiento médico. Esta gente usa el veneno como su arma preferida porque imita la muerte natural. Quiero saber todo sobre cómo lo hacen, cómo cubren sus huellas y cómo volver sus propios métodos contra ellos. Estás hablando de envenenarlos. Estoy hablando de darles una probada de su propia medicina. Literalmente. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Jonathan se reunió con Lucas Driscoll en un restaurante del centro. Lucas se veía exactamente como lo que era. Un ex boina verde que había cambiado su uniforme por trajes caros pero conservaba la mentalidad táctica que lo había mantenido vivo en Afganistán. ¿De cuántos objetivos estamos hablando?, preguntó Lucas sin preámbulos. Mínimo 6 operativas activas más personal de apoyo y liderazgo. Podrían ser hasta 20 personas en total. Plazo: 6 meses. Quiero que todos sean identificados, localizados y eliminados antes de que termine el juicio de Christine. Sin cabos sueltos, sin testigos, sin forma de que la red se reconstruya. Lucas asintió lentamente. Presupuesto: lo que sea necesario. Valgo 23 millones en papel y gastaría hasta el último centavo para proteger a Emma. ¿Entiendes que este es un viaje de ida, Jonathan? Una vez que empecemos por este camino, no hay protección legal. No hay vuelta atrás. Si las autoridades te conectan con lo que les suceda a estas personas. Jonathan pensó en el rostro pálido de Emma en la cama del hospital, en los meses de dolor de estómago y fatiga que había soportado mientras su madrastra la asesinaba lentamente. Pensó en Gerald Shaltan, Robert Martinez, David Kim y todas las demás víctimas que confiaron completamente en sus asesinos. Lo entiendo perfectamente, dijo. ¿Cuándo empezamos? Lucas sonrió, y no fue una expresión agradable. Ya hemos empezado. He estado rastreando la red de Christine desde que el detective Ray compartió la información ayer. 3 de sus operativas están actualmente activas. Una en Dallas, una en Phoenix, una en Miami. Las 3 están en proceso de matar lentamente a niños por dinero de herencia. Entonces salvamos a esos niños primero. Exactamente mis pensamientos. Considéralo una prueba de campo para la operación más grande. Mientras se daban la mano, Jonathan sintió una fría satisfacción asentarse en su pecho. La RE había cometido un error fatal al elegir a Emma como objetivo. Habían despertado algo en Jonathan que había mantenido enterrado desde sus días luchando para salir de la pobreza, la parte de él que haría cualquier cosa. Lastimaría a cualquiera. Cruzaría cualquier línea para proteger lo que más importaba. Christine Marlowe y sus asociados estaban a punto de aprender que algunas víctimas se defienden. Y cuando Jonathan Clayton luchaba para ganar. Capítulo 8. La recae. 6 semanas después del arresto de Christine, un curioso patrón comenzó a surgir en todo Estados Unidos. En Dallas, una mujer llamada Patricia Webb murió repentinamente de aparente insuficiencia cardíaca mientras visitaba al hijo de su adinerado novio en el hospital. En Phoenix, María Santos sufrió una reacción alérgica fatal durante una cena romántica con su nuevo esposo. En Miami, Jennifer Park se desplomó en la obra de teatro escolar de su hijastra y fue declarada muerta al llegar a la sala de emergencias. Para cualquiera que mirara los casos individualmente, parecían muertes trágicas, pero sin nada de particular. Pero Jonathan Clayton, estudiando los informes desde la oficina de su casa, vio algo completamente diferente. Justicia. Lucas Driscoll había demostrado valer cada dólar que Jonathan le estaba pagando. Cada operación había sido quirúrgica en su precisión. Los objetivos eliminados usando sus propios métodos, sus muertes pareciendo lo suficientemente naturales como para evitar una investigación. Más importante aún, 3 niños habían sido salvados de muertes lentas y agonizantes a manos de sus cuidadoras de confianza. Fase 1 completada, informó Lucas durante su reunión semanal. Las 3 operativas activas neutralizadas. Los niños a los que apuntaban se están recuperando bajo supervisión médica y sus familias han sido advertidas discretamente sobre la amenaza que enfrentaban. Y la red de apoyo.
Ahí es donde se pone interesante. Lucas abrió su tableta, mostrando una red de conexiones que había tardado semanas en desentrañar. El rastro del dinero nos llevó al liderazgo. 3 personas dirigiendo toda la operación desde un complejo en Nevada. Jonathan estudió los perfiles que Lucas había compilado. La líder era una mujer llamada Margaret Sinclair, una ex investigadora de seguros que había utilizado su conocimiento de la industria para perfeccionar el modelo de asesinato por beneficio. Sus lugartenientes eran Brian Schneider, un químico que suministraba los venenos, y Wallace Beck, un falsificador que creaba las identidades falsas. Son cuidadosos, continuó Lucas. Ubicación aislada, seguridad sofisticada, múltiples rutas de escape. Pero tienen una debilidad. ¿Cuál es? Se suponía que Christine debía reportarse semanalmente. Cuando desapareció del radar, asumieron que había sido arrestada pero no comprometida. Están planeando extraerla. Jonathan sintió una fría sonrisa cruzar su rostro. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Transporte de la prisión del condado a la federal. Han organizado un accidente durante el traslado. Esta era la oportunidad que Jonathan había estado esperando. Christine en libertad, lejos de la protección del sistema legal, rodeada por las mismas personas que la entrenaron para asesinar a su hija. Quiero estar allí, dijo Jonathan. Jonathan, así no es como funciona esto. Me contrataste para manejar los detalles operativos mientras mantienes una negación plausible. Esto es personal, Lucas. Christine no solo intentó matar a Emma, violó todo lo que yo consideraba sagrado: familia, confianza, amor. Necesito mirarla a los ojos cuando su mundo se venga abajo. Lucas guardó silencio por un largo momento. Si estás allí y algo sale mal, si te identifican, entonces enfrentaré las consecuencias. Pero no me esconderé detrás de pistoleros a sueldo cuando se trata de la mujer que intentó asesinar a mi hija. La noche siguiente, Jonathan se encontró agachado detrás de una barrera de concreto en un desolado tramo de autopista a 40 millas de la ciudad. Lucas y su equipo estaban posicionados en puntos estratégicos a lo largo de la carretera, esperando el vehículo de transporte que nunca llegaría a su destino. A las 9:47 p.m. apareció la furgoneta de la prisión, flanqueada por 2 vehículos de escolta. Jonathan observó a través de binoculares de visión nocturna cómo el convoy reducía la velocidad ante lo que parecía ser un coche averiado bloqueando la calzada. Los automovilistas varados eran en realidad el equipo de extracción de Margaret Sinclair, armados y listos para liberar a su operativa capturada. Lo que no esperaban era al equipo de Lucas Driscoll posicionado detrás de ellos. El tiroteo fue breve pero intenso. Cuando el humo se disipó, 5 miembros del equipo de extracción estaban muertos, incluida la propia Margaret Sinclair. Brian Schneider había sido capturado vivo pero herido. Wallace Beck había huido al desierto a pie y no sobreviviría la noche con la gente de Lucas rastreándolo. Christine salió de la furgoneta de la prisión esposada, con los ojos muy abiertos por la conmoción, mientras contemplaba la carnicería. Esta no era la extracción suave que le habían prometido. Esto era una masacre. Christine, dijo Jonathan, saliendo de detrás de su cobertura. Ella se giró hacia su voz. Y por primera vez desde que la conocía, Jonathan vio un miedo genuino en sus ojos. «¿Jonathan? ¿Qué haces aquí?» «¿Cómo? Te dije una vez que si alguien conectado contigo amenazaba a Emma, los destruiría. Creías que hablaba en sentido figurado». Christine miró a su alrededor descontroladamente a los cuerpos de sus asociados, al equipo de Lucas limpiando metódicamente las pruebas, a los restos humeantes de los vehículos de extracción. «Tú hiciste esto. Los mataste a todos. Se mataron a sí mismos en el momento en que decidieron depredar a familias inocentes. Yo solo aceleré el proceso. La policía descubrirá que fuiste tú. Irás a la cárcel y Emma crecerá sabiendo que su padre es un asesino». La risa de Jonathan fue fría y completamente sin humor. La policía encontrará pruebas de que la red de Margaret Sinclair se volvió una contra la otra. Los asesinos profesionales son notoriamente paranoicos. No es inusual que se eliminen entre sí por dinero o territorio.
En cuanto a Emma, crecerá sabiendo que su padre la protegió de los monstruos. La compostura de Christine finalmente se rompió por completo. Bastardo santurrón. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Acabas de asesinar a 6 personas. Eliminé a 6 parásitos que se ganaban la vida destruyendo familias. Hay una diferencia. Lucas se acercó llevando un pequeño vial de líquido transparente. Encontramos esto en el vehículo de Sinclair, compuesto de arsénico de grado médico. La misma fórmula que Christine usó en Emma. Justicia poética. Jonathan tomó el vial, sopesándolo en su palma. El mismo veneno que casi había matado a su hija, refinado y purificado por la Re que había creado a Christine. No, dijo finalmente. Eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Christine va a pasar los próximos 40 años en una prisión federal, sabiendo que todos en quienes confiaba están muertos y que el imperio que ayudó a construir ha sido completamente destruido. La muerte sería una bondad que no merece. Le devolvió el vial a Lucas. Asegúrate de que esto llegue al detective Ray junto con todas las pruebas que hemos recopilado sobre las operaciones de la Red. Deja que las familias de sus víctimas tengan un cierre. Mientras el equipo de Lucas terminaba su limpieza y se preparaba para desaparecer en la noche, Jonathan miró a Christine por última vez. Ahora sollozaba, la realidad de su situación finalmente calando hondo. La mujer segura y manipuladora que había compartido su cama mientras planeaba la muerte de su hija había desaparecido, reemplazada por una criatura rota enfrentando una vida de consecuencias. Adiós, Christine, dijo Jonathan en voz baja. Espero que pases cada día en prisión, recordando a la niña que intentaste asesinar y a la familia que nunca destruirás. Se alejó sin mirar atrás, dejándola esposada al costado de la carretera para que las autoridades la encontraran cuando el rastreador GPS de la furgoneta de la prisión los llevara a la escena. La Red estaba acabada. Emma estaba a salvo. Y Jonathan Clayton había ganado. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 3 meses después, Jonathan estaba en la cocina de su nueva casa en Colorado, observando a Emma perseguir luciérnagas en su patio trasero. La casa era más pequeña que la anterior, más modesta, pero se sentía como un verdadero hogar de una manera que su anterior escaparate nunca había logrado. Emma se había adaptado a su reubicación con una resiliencia que continuaba asombrando a Jonathan. Cuando le explicó que necesitaban un nuevo comienzo en un lugar nuevo, ella simplemente preguntó si podía llevar su colección de unicornios y si tendrían una mejor vista de las montañas. Las pesadillas sobre estar enferma se habían desvanecido, reemplazadas por la emoción de aprender a esquiar y hacer nuevos amigos en su nueva escuela. Kenneth también se había mudado a Colorado, estableciendo su consulta privada en Denver y convirtiéndose en un invitado habitual en su mesa. Emma adoraba al tío Kenneth, que le traía libros de texto de medicina con dibujos coloridos y le dejaba usar su estetoscopio para escuchar los latidos de su corazón. «Su ha recuperado por completo», dijo Kenneth, uniéndose a Jonathan en la ventana con 2 tazas de café. Los análisis de sangre salieron perfectos. Ni rastro de arsénico. Función hepática normal. Niveles de energía mejores que la mayoría de los niños de su edad. A veces me despierto en medio de la noche y voy a verla, admitió Jonathan, solo para asegurarme de que sigue respirando, de que sigue a salvo. Es natural. Lo que ambos pasaron te cambia. Pero Emma es más fuerte por ello, de maneras que quizás ni siquiera entienda todavía. El juicio había sido una sensación, durando 6 semanas y atrayendo la atención de los medios nacionales. La condena de Christine por múltiples cargos de intento de asesinato, conspiración y crimen organizado había resultado en una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La evidencia que Lucas había proporcionado también había llevado a la identificación póstuma de la red de Margaret Sinclair, brindando un cierre a docenas de familias cuyos seres queridos habían muerto en circunstancias sospechosas. El detective Ray había sido ascendido por su trabajo en el caso, aunque nunca reconoció directamente el papel de Jonathan en el desmantelamiento de la red. Algunas cosas era mejor no decirlas. ¿Alguna noticia de Lucas?, preguntó Kenneth. Su ha dedicado a otros trabajos. Algo sobre redes de tráfico de personas en Europa del Este.
Aparentemente, no hay escasez de maldad en el mundo que necesite ser abordada. ¿Y estás bien con dejar que él se encargue sin ti? Jonathan consideró la pregunta. Durante meses después de la condena de Christine, se había sentido inquieto, insatisfecho. La destrucción metódica de su rey había despertado algo en él, un sentido de propósito, más allá de construir riqueza y mantener un estatus. Pero ver a Emma fortalecerse y ser más feliz cada día había cambiado gradualmente sus prioridades de vuelta a donde pertenecían. Soy padre primero, dijo finalmente. Emma necesita estabilidad, normalidad, un padre que esté presente en su vida en lugar de estar luchando en cruzadas. Hay otras personas como Lucas que pueden encargarse de los monstruos. Mi trabajo es asegurarme de que Emma nunca se los encuentre. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Por un momento, su vieja paranoia se encendió. ¿Podría haber otros miembros de la red que hubieran pasado por alto? Pero el mensaje era inofensivo, Sinye. Clayton, soy la detective María Santos del Departamento de Policía de Phoenix. La mujer que intentó envenenar a mi hijo está muerta y entiendo que tengo que agradecerle por salvar su vida. Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, tiene una amiga en Arizona. Mensajes similares habían estado llegando durante semanas de padres agradecidos, oficiales de policía e incluso algunos de los otros contactos de Lucas. La noticia se había extendido por ciertos círculos sobre lo que Jonathan había hecho, ganándole una reputación que nunca buscó pero que no podía repudiar por completo. Papá. Emma apareció en la puerta de la cocina, con manchas de hierba en sus jeans y felicidad irradiando de cada rasgo. ¿Puede Kenneth quedarse a cenar? Quiero mostrarle el dibujo que hice de nuestra antigua casa. Claro que puede quedarse. ¿Qué tipo de dibujo? La expresión de Emma se volvió pensativa. Es un dibujo de mí, tú y Christy, frente a nuestra casa. Pero dibujé una gran X roja sobre Christy porque era mala e intentó hacernos daño. Kenneth y Jonathan intercambiaron miradas por encima de la cabeza de Emma. Su terapeuta había dicho que era saludable para ella procesar la traición a través del arte. Pero todavía era discordante escuchar a su hija de 10 años hablar con tanta naturalidad sobre un intento de asesinato. ¿La extrañas en absoluto?, preguntó Jonathan suavemente. Emma consideró esto seriamente. Extraño a la persona que pensé que era. La que hacía galletas de chispas de chocolate y me leía cuentos antes de dormir. Pero esa persona no era real, ¿verdad? No, cariño. Esa persona era solo de mentira. Entonces no la extraño de verdad. No puedes extrañar a alguien que nunca existió. La simple sabiduría en las palabras de Emma golpeó a Jonathan como una revelación. Había pasado meses de luto por la pérdida de su matrimonio, la traición a su confianza, la destrucción de lo que había pensado que era una familia feliz. Pero Emma tenía razón. La mujer por la que había llorado nunca había sido real. Christine Marlowe, la madrastra amorosa, había sido una actuación elaborada diseñada para facilitar un asesinato. Lo que había perdido no era amor, era una ilusión. Lo que había ganado era la verdad y el conocimiento inquebrantable de que haría cualquier cosa para proteger a su hija. Papá. La voz de Emma lo sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? Jonathan se arrodilló y abrazó a su hija, inhalando el aroma a hierba e inocencia que representaba todo lo bueno en su mundo. Estoy perfecto, Em. Ambos lo estamos. Esa noche, después de que Emma se acostara y Kenneth hubiera regresado a su apartamento en Denver, Jonathan se sentó en su porche, mirando las estrellas que eran visibles aquí de una manera que nunca lo habían sido en la ciudad. Su teléfono mostraba varias llamadas perdidas de reporteros que todavía intentaban conseguir entrevistas sobre el caso de la red de la Viuda Negra, pero había dejado de devolver sus llamadas semanas atrás. La historia que querían contar no era la que importaba. Estaban fascinados por los complots de asesinato, la conspiración, la dramática caída de una organización criminal. Pero la verdadera historia era más simple. Un padre había protegido a su hija sin importar el costo. Christine Marlowe pasaba sus días en una prisión federal. Su red estaba destruida y Emma estaba a salvo. Más importante aún, Emma era feliz, sana y crecía con el conocimiento de que era amada incondicionalmente.
Al final, esa era la única victoria que importaba. Mientras Jonathan se dirigía adentro para ver a su hija una última vez antes de acostarse, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde esa mañana en que Kenneth había mirado por primera vez la lonchera de Emma con horror. El empresario ingenuo que confiaba completamente y amaba ciegamente se había ido, reemplazado por alguien más duro y más vigilante. Pero mientras observaba a Emma dormir pacíficamente, rodeada de peluches y dibujos de su nueva vida, Jonathan supo que no cambiaría nada. El precio de proteger a su hija había sido alto. Su inocencia, su confianza, quizás incluso su alma. Pero la vida de Emma, el futuro de Emma, la felicidad de Emma, valían cualquier sacrificio. Los monstruos se habían ido. La familia estaba a salvo. Y Jonathan Clayton había aprendido que, a veces el amor más grande, requiere las acciones más oscuras. Era una lección que esperaba no tener que aplicar nunca más, pero una que llevaría por el resto de su vida. Cuando alguien amenaza a tu familia, no llamas a la policía, no esperas a la justicia y no muestras piedad. Simplemente ganas. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y nos veremos.